la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, y por supuesto agradecer también el que nos hayan prestado y facilitado las instalaciones al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, a CIAJAL, que es el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, y al Colegio de Jalisco. Muchas gracias por la anfitrionía. Para comenzar, quiero presentar a quienes nos acompañan esta tarde en Presidium. Está con nosotros el maestro Gustavo Romero Mora, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Agradecemos también mucho la presencia de la maestra Lucero. Gracias, maestra Lucero, por acompañarnos esta tarde. Y por supuesto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, la maestra Luz del Carmen Godínez González. Y destacar un punto bien importante: gracias, maestro Tinajero, por facilitarnos las instalaciones y hacer posible la presentación de la revista Derechos Fundamentales a Debate en este recinto y en este evento de talla internacional. Para comenzar, escucharemos un mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta Luz del Carmen Godínez González. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad es un honor para la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco estar en este espacio. Muchísimas gracias, Gilberto Tinajero, por este espacio. Agradecemos mucho al CIAJAL el que nos brinde este espacio de difusión, que es muy importante para la Comisión. El día de hoy vamos a estar presentando con mucho gusto la revista número 23, Derechos Humanos al Debate, que la verdad comentábamos con el maestro Gustavo, es un número muy ecléctico, es un número que los vamos a invitar mucho a leer. Agradezco mucho a los autores, a los coautores que están aquí el día de hoy, primeramente por la confianza con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estoy segura que esta revista abre un diálogo, una reflexión muy importante sobre muchos retos que tenemos en los derechos humanos. Agradezco también a la maestra Lucero, que esté aquí con nosotros, que nos va a dar una pequeña charla también. Y muchísimas gracias de verdad por estar aquí el día de hoy en este espacio. Agradecemos el mensaje y las palabras de la presidenta Luz del Carmen Godínez González. Gracias, maestra Luz del Carmen. A continuación escucharemos el mensaje del secretario ejecutivo de la comisión, y también pues ahora sí que destacar la importancia y la participación de los 10 autoras y autores que nos acompañan esta tarde y que son parte de la edición número 23 de la revista Derechos Fundamentales a Debate. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, es un gusto, un placer estar aquí, maestro Tinajero. Pues muchas gracias por el espacio que nos dan para presentar esta revista Derechos Fundamentales a Debate, donde tenemos la participación de 10 autores que están aquí, algunos de ellos presentes, de los cuales daremos a conocer el título y el nombre del autor para que todos tengamos en claro qué es y lo que se trató de esta revista. Entonces, para mí es un placer hacer el reconocimiento a todos y cada uno de ustedes como autores por su participación y que se hubiera hecho efectivo esta revista número 23 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y inicio con el título número 1, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, la paradoja entre la tecnología, vulnerabilidad, oportunidades y riesgos. El autor, Roberto Moreno Ortiz. El título número 2, Derecho a Inclusión y la Igualdad para Estudiantes con Trastornos del Espectro Autista en la Educación Media Superior, Jalisco. La autora, Yareni Vianney Muñoz Dávila, con sus coautores Luis Antonio Corona Nakamura y Yani Vianney Muñoz Dávila. El título 3, Igualdad y Discriminación al caso de los conductores del transporte público en Jalisco desde un enfoque de derechos humanos. Autora, Lucero Monero Murguía, que está aquí con nosotros, que nos da un momento. El título 4, Vivienda Sostenible y Equitativa, Integración de los PRONACES y los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el Desarrollo Social. Autor, Luis Antonio Corona Nakamura, y la coautora, María Teresa Guzmán Robledo. El título 5, Zona Norte, la otra cara de Jalisco, Embarazos no deseados en niñas wixárikas. La autora, Celina Graciela Gómez Lomelí. El título 6, algunas consideraciones respecto a la contratación del personal de salud extranjero en el contexto de la acción extraordinaria en materia de salubridad general originada por el virus SARS-CoV-19 y su vinculación con el desarrollo a la protección de la salud en México. Autor, Luis Arturo Jiménez Castillo. El título 7, la igualdad y no discriminación en la democracia constitucional mexicana, fundamentos, desafíos y perspectivas multinacionales. Autor, Joel Adrián Rodríguez García. El título 8, implementación de la cultura de paz como mecanismo defensor en materia de prevención social ante la violencia y delincuencia en Jalisco. La autora, Faride Acosta Malacón, sus coautores, Marisol Luna García y Metzeli Natali Ibarra Cisneros.
El título 9, la violencia de género desde una perspectiva de derechos humanos, su marco regulatorio y mecanismos de protección en México. Autora Laura Fabiola Machuca Martínez y coautora María del Rocío Maciel Arellano. Y por último, el título número 10, la igualdad a través del color y su importancia en los espacios para la atención ciudadana. Autor Belén Serrano Angulo. Coautora Gabriela Gallegos Romero. Esos son los autores y los nombres de todos y cada uno que aquí se encuentran presentes, algunos de ellos. Y muchas gracias y felicidades. Agradecemos el mensaje y las palabras del maestro Gustavo Romero, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y también de adelantarles que ahí en sus lugares y les van a entregar a continuación a quienes no tienen todavía este pequeño flyer, justo escaneando el código QR que tenemos en la parte inferior. En automático, si nos ayudan a escanearlo, los envía a la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco y ahí se puede consultar la revista Derechos Fundamentales a Debate y por supuesto cada uno de los artículos que aquí se están exponiendo. Muchas gracias. A continuación vamos a ceder el uso de la voz a la maestra Lucero Moreno Munguía. Ella es visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco y precisamente aprovechando que estamos en este stand que tiene que ver con el Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, ella dará una charla bien importante con el tema Derechos Humanos y Transparencia, pilares del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, en el marco de la presentación de la revista Derechos Fundamentales a Debate. Le dejamos a continuación el uso de la voz a la maestra Lucero Moreno Munguía. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de estar aquí acompañándoles. Y pues sin más preámbulo, porque es corto el tiempo, voy a comenzar de una vez. Entonces, pues el tema del que vamos a charlar un poco es de los derechos humanos y la transparencia, sí, de cómo se cruzan estos dos grandes paradigmas de la dignidad humana. Y son paradigmas de la dignidad humana porque justamente son instrumentos que nos permiten frenar abusos, garantizar dignidad, fortalecer democracias. El hecho de reconocer que el sistema estatal de anticorrupción al mismo tiempo se cruza con los derechos humanos y con la transparencia como pilares éticos y operativos, es reconocer que todas las personas tenemos derecho a estar politizadas, no nada más las personas privilegiadas. Históricamente, solamente las personas privilegiadas son quienes han tenido acceso pues a toda la información, a las políticas públicas, a los derechos humanos en toda su gama. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que históricamente han sido discriminadas? Los grupos históricamente vulnerabilizados. Se vuelven personas que no tienen acceso a ninguna información y que no tienen ninguna vía para lograrlo. Sí, y justo por eso es que nos encontramos en un contexto en donde México está comenzando a ver qué es lo que está pasando con la corrupción, porque anteriormente la corrupción se trataba como un tema administrativo. Se creía pues que era nada más cuestión de estar ahí vigilando que no pasara. Ahora ya se sabe que la corrupción es un problema estructural. Y como problema estructural es una violencia estructural. Recordemos estos tipos de violencia que nos atraviesan como sociedad en los términos del teórico Johan Galton, que son 3 niveles de violencia, que es la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa. Entonces es muy preciso visibilizar que la corrupción, pero que también el no acceso a la transparencia se convierten en esta modalidad de violencia estructural. Siempre que hay violencia estructural, la persona que pertenece al grupo históricamente discriminado queda desprotegido por el Estado y en consecuencia pues es más fácil que sufra a su vez violencia cultural y violencia directa. Sí, entonces justo por eso surge como el sistema estatal de anticorrupción surge como respuesta a la demanda ciudadana que exige contrapesos, profesionalización, cuentas claras, pero con un sentido de enfoque y respaldo social. Sí, es muy importante entonces comprender que la corrupción en sí misma no es solamente
necesariamente un delito. Sabemos que es un delito grave y siempre así es como lo hemos visto. Sin embargo, la corrupción es una violación grave a los derechos humanos, porque es el motor que provoca otro tipo de violaciones. Los otros tipos de violaciones se alimentan de esta falta de transparencia, de esta corrupción, y provocan que exista un caldo de cultivo perfecto para que se den los otros tipos de violencia, que todas ellas son discriminaciones. Por eso es muy importante tener pues el sistema estatal de anticorrupción como una herramienta preventiva, correctiva, pero también pedagógica para fortalecer la cultura de la legalidad y confianza institucional, pero también para fortalecer la cultura de la paz. Sí, porque la cultura de la paz comienza por reconocer todas las diferencias y todas las desventajas que nos atraviesan a las personas, depende del grupo social en que nos encontremos situados, ¿no? De esta manera, una persona a la que le cruzan diferentes tipos de discriminaciones va a tener menos acceso a la transparencia y en consecuencia van a ser más violados sus derechos humanos. Por eso la transparencia es un instrumento democrático, pero es un derecho humano que se encuentra tutelado pues en el artículo 6 constitucional, en la Ley General de Transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, donde se cruza con la obligación de que debe de existir, para que se lleve a cabo un lenguaje claro, los datos deben de ser abiertos, debe de existir inclusión digital, pero para todas las personas, no nada más para las personas que ya están digitalizadas. Y por eso es que se insiste en que debe de hacerse de una perspectiva interseccional, para poder reconocer todas las desigualdades que les cruzan a todas las personas y que les impiden el acceso a los derechos humanos. De esta manera, pues es preciso respetar, proteger, garantizar y rendir cuentas, porque además es una obligación internacional que México ha adquirido en el ámbito internacional de los derechos humanos. Recuerden ustedes que México forma parte de dos grandes sistemas de los derechos humanos. Por un lado está el sistema ONU, ¿verdad? Ya sabemos, en el sistema ONU con sus 9 tratados, y por el otro lado está el sistema OEA. Y en el sistema OEA tenemos algunos precedentes muy interesantes donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha cruzado ya los derechos humanos con la transparencia y con los mecanismos anticorrupción que deben de existir en cada uno de los estados partes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son entonces los derechos humanos aplicados de forma concreta al combate a la corrupción? Tienen 5 ejes. El primero, transparencia proactiva y lenguaje ciudadano. Segundo, sistemas seguros de denuncia con perspectiva de género y protección a personas que están alertando de lo que está pasando, pues para que luego no vivan persecución política. Participación ciudadana es el número 3, no simbólica, con mecanismos vinculantes. 4, evaluación y monitoreo independiente basada en evidencia. Y 5, reparación integral, cuando la corrupción vulnera los derechos humanos. Sobre todo, la reparación integral es de una relevancia muy significante, porque es el que el Estado pues reconozca que sí quiere reparar y dejar atrás todas las violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo por el tema. Esto incluye proteger pues a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos, a mujeres víctimas de violencia institucional y a personas en situación de pobreza o marginación, que son quienes más se encuentran en peligro de sufrir violencia por la carencia de transparencia o por la corrupción. ¿Cuáles son las oportunidades para Jalisco? Pues en Jalisco las oportunidades son una cultura universitaria emergente de control social, fortalecimiento digital y tecnologías auditables, creciente vigilancia de medios y sociedad civil. Bueno, ya estamos terminando. Ya para terminar les quiero hablar un poco sobre estos criterios que ha establecido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a través de su jurisprudencia. Recuerden ustedes que yo acabo de decir que México pertenece a dos grandes sistemas de los derechos humanos. Por un lado está el sistema ONU y por el otro lado está el sistema OEA. En el sistema OEA tenemos para regular
hay mecanismos de defensa de los derechos humanos que están vigilando que los tratados sean cumplidos por los países con todos sus compromisos que ello implica, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para que un caso llegue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pues tiene que hacerlo a través de la comisión, no puede llegar solo, no es como que cualquier abogado o abogada vaya a llegar y litigar su asunto. Sin embargo, también es preciso mencionar que debe de haber agotado todos los recursos internos, ordinarios y extraordinarios dentro del país parte. Ese es un requisito de procedibilidad muy importante. En este sentido, la Corte Interamericana, las sentencias que van emitiendo son jurisprudencias obligatorias para todos los países del sistema OEA que han firmado y que han reconocido la competencia de la propia Corte. En consecuencia, quiero platicarles de esta sentencia, que es la sentencia Claude Reyes y otros contra Chile. Miren, este caso es considerado un precedente fundamental de la Corte, donde reconoce el acceso a la información pública como un derecho autónomo, bajo el parteaguas de la libertad de expresión, no solo como derivado, sino como una entidad propia. Y en su sentencia la Corte estableció que en una sociedad democrática las autoridades estatales deben regirse por el principio de máxima divulgación. La máxima divulgación se vuelve un principio toral del sistema anticorrupción y del sistema de transparencia, ¿sí? Y entonces, cuando el Estado no justifica adecuadamente las restricciones, incurre en violación del artículo 13 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. En consecuencia, esta jurisprudencia fue solicitada por una ONG defensora de los derechos humanos y pues como les estaba negando esta información de manera sistemática, llega su caso hasta la Corte Interamericana y gran jurisprudencia, ¿sí? Pues ya estamos concluyendo. Entonces, para concluir es preciso establecer pues que el poder público es servicio, no es un privilegio. Un sistema estatal anticorrupción con enfoque de derechos humanos no solo sanciona, sino que previene, educa, repara y transforma. El desafío para Jalisco será entonces consolidar un modelo donde la dignidad humana, la igualdad y la justicia sean realidades verificables y no discursos institucionales. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Lucero Moreno, por esta explicación, la verdad que muy breve pero muy sustanciosa y para aprovechar los tiempos. Es un contexto muy general sobre la importancia del derecho humano también a la transparencia y que debemos hacerlo valer para poder garantizar precisamente este derecho tan importante para todas las y los ciudadanos. Cedemos a continuación el uso de la voz nuevamente a la presidenta Luz del Carmen Godínez González, quien tiene un mensaje final sobre la presentación de la revista y también la exposición de el tema de transparencia y derechos humanos que nos acaba de compartir la maestra Lucero Moreno. Muchas gracias, doctora, la verdad, por la exposición. Siempre hemos comentado con el maestro Gilberto Tinajero la importancia de poder trabajar de la mano los derechos humanos y la transparencia. Así que nuevamente, maestro, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es un honor para nosotros estar aquí presentando esta revista. Agradecerles a los autores de estos números, de esta revista número 23, Derechos Humanos al Debate, a Celina, que está aquí el día de hoy, a Belén, a Roberto, a Lucero, a Dianey también, y a Luis Antonio, que por aquí anda también. Agradecerles de verdad la confianza para haber escrito en esta revista. Invitarlos a descargarla en el código QR que tenemos aquí. El día de mañana se irá presentando la convocatoria para la siguiente revista, la número 24, para estar pendientes. Y de verdad yo creo que es un gran espacio para poder expresar algunas ideas. Esta revista de verdad los invitamos a leerla porque es una revista que trae una diversidad de temas. Aquí Roberto Moreno me dejará mentir su artículo tan importante de derechos humanos e inteligencia artificial, con temas muy innovadores que tenemos que estar poniendo a la vanguardia. El análisis que hace aquí Celina también sobre la población wixárika, Belén con la colorimetría y los derechos humanos. Yo creo que tenemos que estar a la vanguardia presentando. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todas, a todos. Los invito a descargarla y muchísimas gracias por el espacio, Gilberto. Y precisamente con el mensaje de la maestra Luz del Carmen Godínez González, queremos agradecer la participación y la asistencia de todas y de todos ustedes en el lanzamiento de la edición número 23 de esta revista Derechos Fundamentales a Debate, que en esta ocasión lleva por título La Igualdad, no discriminación.
Gracias por su participación, por su asistencia, y también tenemos otro mensaje a cargo del maestro Gilberto Tinajero. Gracias. Para el Sistema Estatal Anticorrupción, para las y los servidores públicos que pensamos en la integridad, los derechos humanos siempre son un faro que ilumina nuestro camino. Es así que nos da mucho gusto que esta tarde en la Feria Internacional del Libro y particularmente en el stand El Derecho a Saber, pues hayamos tenido la presencia de la presidenta Luz del Carmen, de su secretario Gustavo y de esta gran conferencia que nos impartió. Muchísimas gracias. Quiero, en nombre de los organizadores, dar lectura al reconocimiento, el Colegio de Jalisco, la Academia Jalisciense de Derecho Notarial, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. En el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2025 se otorga el presente reconocimiento a Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, por su valiosa aportación como participante en la presentación de la revista Derechos Fundamentales a Debate, edición 23. Guadalajara, Jalisco, 30 de noviembre. Firman Neira Josefa Godoy Rodríguez, presidenta del Comité Coordinador en representación del CPS, y un servidor, Gilberto. En los mismos términos, al maestro Gustavo Romero Mora. Y también, de verdad, muy agradecidos, y vamos a robarle tiempo para que nos permita reproducir esta conferencia a Lucero Moreno Murguía por su valiosa participación y charlista en esta sesión.